Hola amigos. Hola. Qué bola, qué bolero, qué bolón, qué vuelta. Hoy estamos en Nowruz. Nowruz es una celebración que les voy a explicar de qué se trata. Estamos en Kazajistán, en la ciudad de Almaty, y como ven, estamos en un lugar donde se está celebrando. Vamos a irle mostrando y mientras tanto les iré explicando de qué se trata. Así que vamos allá. Un nuevo lugar en la pantalla y sáltelo con todo sin falla. Historias de lejos, aventuras sin final, desde el desierto hasta el mar cristal. Camina sin descanso, recorre el mundo, cruzando fronteras, un sueño profundo. Con su cámara inmortaliza el momento, cada rincón conoce el viento. Y sale el viajero con palos, con su pasión siempre atrapándolos. Miles de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción. Desde el Ártico hasta el Caribe, cada paisaje vive y revive. En su voz nos cuenta el misterio de cada rincón. Vives de historias en cada rincón, vivimos sus viajes, su emoción, su emoción. Su emoción. Esta es la entrada, como ven, han hecho una decoración de lo más bonita. Vamos a irle mostrando. Les explicaré que en Nowruz es una celebración que hacen en muchos países que actualmente son países musulmanes, pero esto data del tiempo de los paganos. Como la celebración de la Maslenitsa, que es una celebración que hacen más bien los cristianos. Esto es bastante parecido, se conmemora la llegada de la primavera y junto con eso el hecho de que se fue el invierno, que viene una celebración de una nueva etapa, una etapa de un nuevo día. Incluso se pensaba que mientras más grande se hiciera la celebración, mejor sería la temporada que vendría en esos momentos, con más beneficios, con más prosperidad. Y es un momento bueno para la familia que viene a jugar, hacen sus actividades de esparcimiento, como pueden ver aquí los niños con sus actividades. Es algo súper interesante, es una decoración muy bonita, es una celebración bastante importante aquí en Kazajistán. Se llama Nowruz, que les iremos mostrando a continuación. La música está bastante alta, espero que mi voz se escuche, pero les iremos mostrando más o menos que hay algunos kioscos donde venden chucherías, cosas para los niños, como pueden ver. Aquí vemos algo de artesanía, hay como de todo. Esto que ven aquí es como un tipo de instrumento que se da con un palito y tiene sus sonidos, además hay unos tambores característicos, algo que se ve bastante bonito. Vamos a seguirle mostrando, la música está bastante alta, parece que hay unos músicos haciendo música tradicional, música étnica. Veremos, aquí como ven que son como jabones aromáticos, también artesanía, gafas, aquí ven estos estilos bonitos. La familia viene, se reúne, pasa un tiempo agradable. Es un momento de ponerse ropas tradicionales. Algunas personas están vestidas normal y otras están vestidas con ropas tradicionales, haciendo alusión a este tipo de celebración, como pueden ver. Aquí vemos este libro gigante. Ven aquí varios libros como una especie de decoración. Está escrito la palabra Abay, que es el héroe nacional de Kazajistán, y esta plaza que ven aquí es la plaza Abay en conmemoración a él. Aquí vemos una yurta kazaja, preparada específicamente para esta celebración. Veo que la gente puede entrar. Vamos a entrar a ver qué vemos en su interior, si nos permiten, porque hay bastante gente. Queremos que algunos salgan y nos dejen ver, enseñarles de qué se trata. Aquí, como ven, algunos instrumentos nacionales. Las personas se hacen fotos. Está muy bonito, muy interesante. La viejuca no se queda atrás, está entrando en la yurta. Échate para acá para que deje pasar a la gente. Aquí vemos distintos tipos de instrumentos que se usaban en esa época, muy bonitos, muy interesantes. Aquí como unos tambores. Muy hermoso. Está muy bonito decorado. Aquí ven como una especie de, como si fuera una yurta pero abierta, no está cerrada, pero tiene la forma. Aquí este es el símbolo del escudo de Kazajistán, súper bonito. Aquí como ven está el concierto.
acá. Entre canción y canción hacen una especie de pausa, lógicamente, es solamente cuando se escucha un poco de paz y tranquilidad. Pero bueno, la música es muy bonita, sinceramente, solo que para el video estoy tratando de hablar y tendría que hablar un poco más alto, pero bueno, es lo que hay. Aquí vemos otra yurta, vamos a entrar a ver de qué se trata, a ver si es un poco diferente a la anterior. Горных лыж и сноубордов Шамбулак, территория скорости, драйва и свободы. Одна из ярких достопримечательностей Алматы – всемирно известный самый высокогорный велопрокат мира. 10 500 квадратных метров льда. Seguimos mostrándoles más actividades que se ven aquí en esta celebración del Nowruz. Estamos en el mismo centro de la ciudad de Almaty, en Kazajistán, en la Plaza Abay. Miren, aquí están haciendo una especie de juego con esto, que realmente no sé en qué consiste, pero algo será. A ver, del lado de acá, no, del lado de acá no hay nada. Seguimos mostrándoles. Aquí tenemos una parte donde la gente se hacen fotos. Está escrito Almaty, el nombre de la ciudad donde estamos. Que para que sepan, Almaty es una de las ciudades más importantes de Kazajistán, no es la capital es Astana. Almaty fue la capital hace unos cuantos años atrás, después la cambiaron por Astana. Aquí podemos ver varias mesitas, varios estantes donde venden distintas cosas, pero lo más interesante es que tienen una decoración en forma de yurta, como una yurta picada a la mitad, súper interesante. Aquí son cosas que se hacen con barro, como pueden ver ahí, figuritas, campanas, cosas con barro, muy interesantes, súper bonito. Aquí ven como unas campanas. Esta otra tiene carteras, bolsos con los logotipos y las formas que se pueden ver en la cultura kazaja. Tenemos así como cuchillos de madera, colgantes, adornos. Muy bonito. Aquí encontramos otra que tiene distintas figuritas, como pueden ver. Son como especie de llaveros, unos zapaticos pequeños con los símbolos de la cultura de Kazajistán. Súper bonito está, tiene algunos adornos nacionales. Y las manzanas, lógicamente, que hacen alusión a Almaty, al nombre de la ciudad. Etnogrupa Step Sons. Aquí vemos gorros, distintos tipos de zapatos también. Como es lógico, nunca puede haber una celebración sin comida. Aquí, como ven, venden tu mejor donier. Ustedes saben lo que es el donier, mírenlo ahí. Está el donier, pero también están los perros calientes, las hamburguesas, las papitas fritas, para que las personas almuercen o merienden mientras están aquí disfrutando de la actividad. Aquí, mientras tanto, tenemos té. Este es un establecimiento donde venden una especie de té muy sabroso, se ha hecho popular, que es un té que además tiene distintos sabores, tiene adentro unas bolitas que también tienen los sabores. Esto es como si fuera una representación grande de cómo se vería ese té con las bolitas. Ven aquí como un caldero bien grande, vamos a ver qué se ve adentro. Pues no han cocinado nada hoy aquí. Y como pueden ver, un columpio, está todo decorado con el estilo de Nowruz y con el estilo de Kazajstán y sus símbolos. Aquí tenemos una pequeña zona de descanso, como pueden ver, súper bonita. Aquí tienen como sus platos decorativos, sus refrescos, está muy bonito. Como ya empezó la primavera y junto con ella vino el sol, no hay nada de frío, lo que hay es calor. ¿Y cómo podríamos estar aquí sin un rico helado? El helado es muy sabroso. Hola. No, Spansky. Por aquí vemos una pequeña bebida, una especie de bebida que no sabemos cómo se llama. Y allá atrás vemos como están cocinando con, creo que plov. Pero todavía no está, lógicamente. Aquí algunos dulces, refrescos.
dibujos grandes que han hecho conmemorando la celebración. Se ven distintas comidas que se sirven en el tiempo del Nowruz. Aquí como unas yurtas, está súper bonito. Y parece que todo el mundo puede ir dibujar y pintar sus nombres, como pueden ver aquí. Está viendo cómo las personas pintan el nombre y ponen el año, por ejemplo, de la celebración que se está viviendo en este momento aquí en la ciudad de Almaty. Aquí parece que te hacen una especie de pinturas en la cara, como un maquillaje parecido a un tatuaje. No es tatuaje, lógicamente, porque se quita. Hola, amigos. No se preocupen que el video sigue. Solo vine unos segundos para pedirles que si les está gustando lo que están viendo hasta ahora, por favor déjenme un like y suscríbanse al canal si es que aún no lo están. No se imaginen que con ese pequeño detalle lo mucho que me ayudan para seguir creando contenido. Y bueno, pues nada, no los demoro más y sigan disfrutando del video. Aquí estamos viendo una fila bastante grande. Parece que hay algo interesante ahí. Por lo que veo parecen algunas cosas de comer, bebidas nacionales. A lo mejor si hay tantas filas porque es gratis, no lo sé. Pero parece interesante. Aquí seguimos viendo cosas de artesanía súper bonitas que podemos encontrar aquí en la ciudad de Almaty, en plena celebración del Nowruz. Decidimos entrar aquí a comprar algo de beber y en el camino nos hemos encontrado a este compañero amarrado aquí a la derecha. Seguro el dueño está comprando y ya lo dejaron aquí, ¿verdad? ¿Cómo te llamas, Chichurón? Best Friend, no, él se llama Firulais, ¿verdad? Pues vamos a entrar a comprar algo, alguna bebida, que tenemos sed, y seguimos caminando. Vamos a ir a otra parte donde también están celebrando. Hay buenas celebraciones del Nowruz. Pues estamos buscando más lugares donde estén celebrando el Nowruz. Aquí no veo ninguna celebración, pero sí vemos que hicieron una decoración con flores. Arriba está escrito, si el sol permite, Nowruz Koktibolsen, que es como decir felicidades por el Nowruz. Está de lo más bonito. Vamos a acercarnos para que vean aquí estas moticas que han puesto aquí arriba. Aquí hay bastantes luces. Imagino que esas lucecitas, como parecía las luces de Navidad, se enciendan por la noche. Pero por ahora es solamente esto. Se ve bastante bonito el contraste así de rojo con dorado. Encontramos otra parte donde también están celebrando el Nowruz. Como pueden ver, vamos a mostrarles lo que encontramos. Estamos entrando, ya escuchamos un poco de música alta a la distancia. Parece que en todos los lugares donde están haciendo una celebración importante del Nowruz hay un grupo tocando música alta. Así que probaremos hablar más alto cuando estemos cerca para que puedan escuchar lo que estoy diciendo mientras les vamos mostrando las distintas atracciones que se van a ver en el transcurso de este paseo. Aquí, como pueden ver, hay unos roboces. Los niños, lógicamente, quieren hacerse fotos con esos roboces porque para ellos es algo muy interesante. Hay otro aquí, vamos a acercarnos a ver si podemos verlo mejor. Este tiene como una espada y un escudo y tiene dibujado algunos símbolos y figuras
del Naurís. Estamos escuchando una canción latina. No sé si será uno de los grupos latinos que hay aquí en Kazajistán, que hay unos cuantos, o será un grupo local cantando esa canción. Vamos a acercarnos a ver si podemos apreciar quiénes son. Aquí vamos a entrar en una parte que parece que hay pantallas a la izquierda y a la derecha con figuras y decoraciones kazajas como si fueran en forma de bordados, así animados. Y por supuesto en el fondo pueden escuchar la música del instrumento nacional de Kazajistán, que es el dombra. El dombra, que es una guitarra que solamente cuenta con 2 cuerdas. Súper bonito. Está muy concurrido, como pueden ver, muchas personas con los niños, familias que vienen a divertirse. Aquí está este pequeño parquecito, que no es un parque que está especialmente por el Naurís, él siempre está, pero aprovechando la celebración, los niños están aquí jugando, se están divirtiendo, como pueden ver. Aquí hay otro de los roboces, que están puestos para la decoración del Naurís. Muy interesante, es una celebración bastante feliz, y a las personas que viven aquí aprovechan estos días, pues son días de descanso, son días que no se trabajan y salen a pasear con la familia y con los niños. Aquí tenemos otro paseíto con estas decoraciones de Naurís, súper bonito. Y estamos escuchando una música en la lejanía. Significa que hay otra zona donde están haciendo conciertos. Vamos a ver si se la podemos mostrar, porque según lo que tengo entendido, esta es la zona donde más gente viene y hacen como un escenario bastante grande, así que eso debe estar muy concurrido, pero haremos el intento de acercarnos lo más posible. Ahí, como pueden ver, hay distintas tipos de, también haciendo alusión a lo que son las yurtas, con distintas ofertas, tanto de artesanía. Aquí vemos algunas billeteras, pañuelos, ropas, cosas muy interesantes. Y la familia que viene a disfrutar de esta celebración, además también compran sus cosas. Algunos solamente miran y otros, como yo, pues lo grabamos para mostrárselos a ustedes, para que tengan una experiencia interesante de lo que se puede ver en el Naurís, aquí en Almaty, en Kazajistán. Aquí pueden ver cómo preparan el algodón de azúcar. A lo largo de toda esta calle, en distintos puestos, están haciendo actividades y celebraciones. Allá, como pueden ver, es el escenario más grande e importante. En el canal comienza la acción y se te lo cuenta con gran emoción. Hoy viajamos lejos rumbo a Kazajistán, entre montañas y llanuras. ¡Qué gran plan! En Almaty se siente la historia, entre bazares y calles con memoria, desde el desierto hasta el Caspio Azul. Isaac lo explora, te lo muestra en full. Isaac te lo contó. Su viaje comenzó, Kazajistán, tierra de sol y de esplendor. Paisajes inmensos, cultura sin igual. Isaac lo vive y tú lo ves mundial. Ahora estamos pasando por debajo de
puentecito de esto, no sé cómo llamarlo. Este espacio me lo llevan como decoraciones con flores. Aquí vemos distintos tipos de juguetes. Aquí rositas de maíz. Aquí vemos este estilo como de carteras, de bolsas, como de mezclilla. Miren qué buenas están estas tablas para picar. A mí que me gusta la cocina. Está muy interesante. Hay bastantes personas. Bueno, nada, ya les mostramos todo lo que se está celebrando aquí en el Naurís. Esto es todo por hoy, amigos. Espero que les haya gustado. En ese caso, apóyame con un grandísimo like. Suscríbanse al canal y nos vemos en un próximo video. Chao.